Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Bienvenidos a esta UFM Talk, organizada por el Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Luis Figueroa y soy profesor del Centro Henry Hazlitt y director de Relaciones Públicas de la UFM. El conferencista de hoy es doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata. Es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y del Centro OMA Ayau en España. Es profesor titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dos de sus libros que son mis favoritos son La economía explicada a mis hijos y también Por el ojo de una aguja, ética, negocios y dinero en el mundo de hoy. Para hablarnos sobre de dónde se define el rumbo del planeta después de la pandemia, démosle la bienvenida a Martín Krause. Muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer poder estar con la Universidad Francisco Marroquín, tanto sea presencialmente, ahora ya no se puede, pero bueno, aunque sea virtualmente como lo hacemos ahora. Vamos a ver el tema que creo que de alguna u otra forma todos nos estaremos preguntando, y es acerca de hacia dónde van a ir nuestros países, hacia dónde van a ir nuestras sociedades, qué va a pasar con el mundo luego del fenómeno de la pandemia que hemos tenido este año. Quiero hablar con ustedes y plantearles dónde creo que se va a definir el rumbo que luego nuestras sociedades van a tomar. Y en ese sentido, lo que voy a considerar en los próximos minutos es el papel que cumplen en la sociedad las ideas, cómo éstas impactan en el cambio institucional, el papel que cumplen las crisis en particular y la pandemia en este caso. Bueno, la preocupación sobre el papel de las ideas tiene larga data en la economía. Economistas muy destacados han puntualizado, digamos, la importancia que éstas tienen. Acá, por ejemplo, un párrafo de la teoría general de Keynes, donde dice que las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Estoy seguro que el poder de los intereses creados es vastamente exagerado cuando se lo compara con el gradual avance de las ideas. Y termina diciendo que tarde o temprano, ustedes pueden leer ahí toda la frase, pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal. Acá nos encontramos Mises, por ejemplo, en su famoso libro La acción humana, tiene todo un capítulo que se titula precisamente El papel de las ideas, y en el cual básicamente señala que la sociedad es producto de la acción humana guiada por ideologías, y las ideologías son un conjunto de
Teorías científicas quiere decir cómo uno interpreta que funciona el mundo, más valoraciones, los valores que tenemos de aquellas fines que entendemos que son importantes. Hayek también señala aquí que en todos los países democráticos, en los Estados Unidos aún más que en otros, prevalece una fuerte creencia de que la influencia de los intelectuales en la política es insignificante. Esto es en verdad cierto respecto al poder de los intelectuales para que sus opiniones particulares del momento influencien las decisiones en la medida en la cual pueden influir el voto popular en cuestiones sobre las que difieren de las visiones actuales de las masas. Sin embargo, en periodos más largos, probablemente nunca han ejercido una influencia tan grande como la que tienen hoy en esos países. Este poder lo ejercen moldeando la opinión pública. De nuevo, entonces ese mundo intelectual va moldeando la opinión pública que determina luego el destino de la sociedad. Y Milton y Rose Friedman, en un trabajo que se titula La corriente en los asuntos de los hombres, tienen una opinión similar. Un cambio importante en la política social y económica está precedido por un cambio en el clima de la opinión intelectual. No voy a leer todo lo demás para no aburrirlos a ustedes y pasármela leyendo. Pero acá tenemos entonces distintos autores que señalan la importancia que tienen las ideas, es decir, la forma en la cual la gente mira al mundo y los valores que tiene en el rumbo que en definitiva las sociedades siguen. Bueno, muy bien. Entonces esto significa que las ideas están detrás de lo que podríamos llamar el cambio institucional, la evolución de las instituciones. Ahora, ese cambio institucional no sucede porque sí, no sucede automáticamente. Alguien tiene que hacer algo para que ese cambio se produzca. A esos que hacen algo y están actuando permanentemente para que ese cambio se produzca, los voy a llamar entonces emprendedores institucionales. Esos emprendedores, como podemos asimilarlos, digamos, a la idea de los emprendedores en el mercado de los bienes y servicios, están permanentemente ofreciendo nuevas ideas, nuevas interpretaciones. Es raro que esto ocurra porque la verdad que aquel que es un emprendedor institucional muchas veces no se puede llevar el beneficio de lo que está proponiendo. Es decir, de pronto alguien tiene alguna idea brillante para mejorar la situación de la sociedad, pero no por ello va a obtener un beneficio directo como lo tiene un emprendedor que vende un bien o un servicio que se vende en el mercado. Entonces uno podría decir, ¿por qué la gente va a proponer, o algunos, o intelectuales, o emprendedores de las ideas van a proponer interpretaciones si es que no se llevan los resultados de eso? Sin embargo, hay recompensas para ese tipo de actividad. El prestigio, uno puede vender muchos libros, obtener nuevas posiciones, etcétera. Eso hace que veamos que hay mucha gente que efectivamente se involucra en el debate intelectual y en la participación de las ideas para interpretar lo que está pasando y al mismo tiempo para presentar soluciones a los problemas. Bueno, entonces yo voy a señalar que acá hay algo así como un mercado de las ideas. Y en ese mercado de las ideas, más o menos se distribuyen en forma normal, como menciona esta curva, en la cual si tomamos una simple definición de ideas políticas entre derecha e izquierda, entonces vamos a decir que hay, como ven ustedes, poquitos en la izquierda, poquitos en la extrema derecha, y más o menos la gente está en el medio. El político que sabe que necesita triunfar, digamos, y que ese es su objetivo, va a tratar de ubicarse en C, en lo que ahí aparece como C. Tanto A como B quedan afuera de la contienda política y por lo tanto hay un fuerte incentivo para ubicarse allí donde está el centro, digamos, y la mayoría de la población y de los votantes. Pero ¿qué pasa? En el mercado de las ideas, los emprendedores de las ideas lo que quieren es mover esa curva, moverla para un lado o moverla para el otro. No está quieta y fija allí. Acá les muestro entonces más o menos lo que pasó en toda nuestra región en términos de estas ideas en los años 90 y en los 2000. En los años 90 veníamos de un fracaso de todas las políticas populistas y estatistas que llevaron a la hiperinflación y la opinión pública, digamos, se movió hacia la derecha, digamos, si lo decimos así en términos muy simplificados. Y tuvimos los años 90 con todas las reformas, privatizaciones y todos los cambios que hubo en la región.
Luego algunos países, Argentina, Venezuela, Bolivia, bueno, Nicaragua, etcétera, tuvieron crisis en esos procesos y en buena medida surgió una contracorriente que llevó esa curva, digamos, hacia el otro lado, y ahora ciertos políticos empezaron a tener posibilidades y otros, esos que están siempre en busca de la mayoría, simplemente se corrieron para donde esa mayoría estaba. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos a emprendedores de las ideas que están permanentemente tratando de encontrar oportunidades y de participar en esa discusión. No voy a tratar todos los puntos que tengo acá por una cuestión de tiempo, pero digamos que son aquellos que ante un hecho presentan explicaciones y proponen soluciones. Es decir, cuando las cosas están tranquilas, cuando no pasa nada, digamos, la mayoría de la población, y tal vez con mucha razón, se dedica a las cosas que le divierten y le interesan. Mirar al Real Madrid contra el Barça o la última serie en Netflix, etcétera. ¿Para qué andar metiéndose en la política, etcétera? Pero cuando se produce una crisis, como por ejemplo la crisis de la pandemia esta, entonces ahora todos empezamos a buscar interpretaciones para tratar de comprender qué es lo que está pasando y de tratar de entender qué es lo que habría que hacer en esas circunstancias. Entonces, ese mercado de las ideas, que en otras circunstancias es muy pequeñito, porque solo discuten las élites, ahora se vuelve un mercado muy amplio, porque la gente está demandando respuestas y ahí florecen entonces esos emprendedores de las ideas, quienes participan de ese mercado ofreciendo distintas interpretaciones. Bueno, acá tenemos emprendedores de las ideas que son famosos. A algunos les voy a decir de los que están allí. Ahí tenemos a Adam Smith, a Jean-Baptiste Say, tenemos a Keynes, a Lenin en el medio, a Marx, a Milton Friedman, es decir, todos personajes que han sido muy y terriblemente influyentes en la vida de nuestra sociedad, simplemente presentando ideas. Es decir, fíjense lo que ha cambiado el mundo por la acción de estos individuos, quienes sentados en un escritorio se pusieron a escribir y sus ideas finalmente han cambiado la vida, en algunos casos generando enorme prosperidad para cientos y millones de personas y en otros casos, lamentablemente, generando miseria y muerte para otros tantos. Pero la verdad que el impacto de sus ideas ha sido fenomenal. Bueno, muy bien, entonces vamos a interpretar lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, digamos, en este sentido. Como decía, la existencia de una crisis multiplica el mercado o la demanda de ideas para saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y además cuáles son las soluciones. Y la gente ahora empieza a interesarse en las estadísticas. Se dice que hay que ver muertos por millón o testeos hechos o, en fin. Nos volvemos todos expertos ahora y siguiendo todo tipo de datos hasta que al final nos abruman y ya no sabemos realmente qué es lo que está pasando. La gente demanda entonces nuevas interpretaciones. Las crisis, además, lo que hacen es debilitar la resistencia al cambio, porque normalmente, digamos, todo cambio que se produzca en la sociedad genera algún tipo de resistencia, pero ante la crisis se impone la idea de que hay que realizar cambios, entonces se abren las puertas para esos cambios, para que esos cambios se produzcan. Ahora, si bien la crisis abre la puerta para los cambios, no determina en qué dirección esos cambios van a ir. Lo que yo planteo es que eso ocurre cuando, digamos, dependiendo de cómo se interprete que es el origen de la crisis, ¿cierto? Entonces, la discusión en ese mercado de las ideas es, bueno, a ver, ¿qué es lo que ocasionó la crisis? Normalmente cuando se trata de crisis generadas por los mismos gobiernos. Ahora lo que voy a plantear es que cuando se trata de una crisis como esta, que no es directamente generada por una política gubernamental, sino que vino por un fenómeno, llamémoslo así, externo, que es el virus, en ese caso, la gente, entiendo, lo que va a hacer es mirar las distintas experiencias que hubo en los países y ver y determinar su fallo, digamos, viendo cuáles
han sido más exitosas y cuáles han sido menos exitosas. ¿Cómo determinará esto? Bueno, vaya a saber. Estará mirando la cantidad de muertos por país, etcétera, pero yo creo que el futuro, la futura evolución de nuestras sociedades tiene mucho que ver con la opinión pública y cómo ésta va a interpretar qué es lo que ha ocurrido con la pandemia y cuáles han sido las mejores soluciones. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Una solución a la Suecia? O una solución a lo Taiwán, o alguna solución de cuarentenas como las que hemos tenido en algunos países, o no. Y eso entonces va en cierta forma a encaminar a nuestras sociedades en un sentido o en otro. En general, lo que he visto es que la gente al principio tuvo mucha preocupación por el impacto de la pandemia, pero en algún punto empezó a darle mucha más importancia al costo económico que tienen las medidas implementadas, y entonces ha ido variando, digamos, su interpretación de todo el fenómeno. Hacia dónde va a ir en el futuro es difícil de determinar, pero yo supongo que en general, la opinión pública va a buscar alguna cifra sencilla para determinar a qué le va a llamar éxito y a qué le va a llamar fracaso. Y en base a esa interpretación, luego orientará sus preferencias por cierto tipo de políticas en lugar de otras. En fin, nada más que esto quería para introducir el tema. Te agradezco mucho, Luisfi, los minutos que has estado ahí escuchando. También la invitación, y bueno, acá dispuesto a que conversemos ahora sobre el asunto. Muchas gracias, Martín. Se me ocurren algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué tipo de ideas o ideologías han prevalecido durante el manejo de la pandemia en América Latina? Yo creo que al principio, como sucede con muchas crisis, toda crisis, la verdad es que la gente lo primero que hace es mirar al gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno va a hacer? No es lo que me guste a mí, pero es lo que veo que ocurre. Entonces, al comienzo hubo una clara demanda de la opinión pública para que los gobiernos hagan algo, ¿no es cierto? Y obviamente que los políticos, cuando reciben una señal de hagan algo, no solamente están encantados de hacerlo, sino que van a hacer eso y bastante más, probablemente, o van a aprovechar la oportunidad para extender su poder. Pero luego viene una segunda etapa en la cual la gente le pidió al gobierno que hiciera algo, pero luego empieza a frustrarse. Y sobre todo se empieza a frustrar cuando empieza a ver el costo económico para la vida diaria que tienen cada uno las medidas que se han implementado, en particular las medidas de cuarentena, cuánta gente que ha perdido sus ingresos y que empieza a sufrir mucho más el costo económico, y empieza a superar el temor por el virus. Entonces, yo creo que ahí hay mucha presión social ahora de la gente para modificar esas políticas, más aún cuando encuentra que algunos de los supuestos expertos que al comienzo, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que al comienzo decían cuarentena, aislamiento total, etcétera, ahora increíblemente dicen, no, la verdad que la cuarentena no está bueno hacer cuarentena. Y uno dice, pero ¿cómo? Cambiaron rápidamente. En fin, parecen más bien que están mostrando muchas veces ser más que organismos de expertos, organismos también influenciados por los vaivenes de la política, ¿no? Martín, mencionaste una solución sueca o una solución taiwanesa, pero no mencionaste una solución argentina, colombiana o guatemalteca. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que en general veo que en la discusión a veces esas son las que son tomadas como paradigmáticas, ¿no? El caso sueco en particular de haber haber apelado más bien a la conciencia social de la gente, no haber impuesto mayores limitaciones a los derechos individuales,
a las actividades que la gente normalmente realiza. Tuvieron en su primer momento, sí, un pico de contagios, etcétera, pero bajas muertes, debido a que son bastante eficientes en el testeo y el aislamiento de los casos que se van produciendo. Y entonces eso generó mucha atención, ¿verdad? Tal vez del otro lado, pero no está definido todavía cuál es para la gente, creo yo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que más efecto tiene? Porque también uno puede decir, bueno, del otro lado, China fue donde se originó, pero también parece haber pasado eso rápidamente y no haber tenido mayor costo económico porque ya su economía vuelve a crecer nuevamente. Entonces, no está saldada esa discusión en la gente, porque también depende de si está mirando nada más que al costo económico de las medidas o también al costo en términos de la pérdida de la libertad individual que esto nos ha ocasionado. Eso está en discusión. Todavía no está cerrado. ¿Cómo va a cerrarse? La verdad que no sé, no lo puedo decir en este momento, pero me parece que ahí es donde se define la futura evolución de la sociedad. Martín, antes de la siguiente pregunta, le recuerdo al público que nos ve y nos escucha que pueden dejar sus preguntas en los comentarios del post y luego se las vamos a trasladar a Martín. Otra pregunta, ya mencionaste gobiernos, pero ¿cuál es el rol de la política como actividad? ¿Cuál es el rol de la política en una pandemia y cuál es su límite? Bueno, a ver, la política, es decir, tendemos a creer que la política tiene como objetivo proponer y alcanzar el bienestar general de la sociedad. Y no niego de que haya gente con buenas intenciones dedicada a la política que efectivamente eso quiera. Pero lo cierto es que los políticos, tanto como cualquier otro individuo, lo que hacen es perseguir en buena medida su interés personal. Y quienes han analizado a la política en estos términos, como por ejemplo alguien muy conocido de la Universidad Francisco Marroquín, como lo fue James Buchanan, Premio Nobel de Economía por haber desarrollado el análisis económico de la política, planteaban que los políticos no son distintos de ninguno de nosotros en el sentido de que persiguen su interés personal. El asunto es si hay un marco institucional que guíe esa búsqueda del interés personal hacia algo que podamos llamar como el bien común. En el mercado tenemos la famosa metáfora de la mano invisible. Cada uno persigue su interés personal, pero es guiado como por una mano invisible a contribuir al bienestar general. En la política existe un sistema similar. Bueno, la verdad es que en nuestros países que tienen una débil calidad institucional, es poco lo que podemos esperar al respecto. Prevalece una búsqueda del interés personal que no resuelve problemas generales. En los países de mejor calidad institucional, relativamente, uno puede encontrar que se acerca un poco más a ese tipo de situaciones. Pero en los países de mala calidad institucional, la verdad es que es poco lo que podemos esperar de la política. Ya que mencionaste calidad institucional, en tu charla nos hablaste de algunos emprendedores institucionales del siglo XX, del siglo pasado. ¿Hay algunos emprendedores institucionales contemporáneos que tú recomiendes porque son valiosos? Bueno, valiosos o no valiosos, pero hay gente, por ejemplo, si todos pensan, para bien o para mal, no voy a dar ejemplos a lo mejor de todo tipo, pero si pensamos por ahí me equivoco su nombre, en esta niña joven, ¿cómo se llama? Greta Thunberg, lo digo mal probablemente, que ha hecho la denuncia acerca del cambio climático y que está presente en todas las reuniones internacionales, etcétera. Bueno, ahí te das cuenta el poder que tienen las ideas, porque una joven de adolescente
De pronto sale a plantear un tema y se vuelve no sé, una invitada del G20 para hablar con los principales países del mundo. O sea que ahí ves que hay personajes realmente que tienen mucho impacto. Y no solamente son ellos, también te podría decir, para poner otro ejemplo, en ideas que son insólitas, es el desconocido, digamos, no sé, creador del Bitcoin, que no sabemos ni siquiera quién es, pero que también ha planteado una idea que presenta cambios que pueden ser muy importantes en la sociedad, porque no solamente ha creado todas las criptomonedas, digamos, o ha dado como resultado todas las criptomonedas, sino también esta tecnología del blockchain, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ya tiene tanta influencia o va a tener. Es decir, hay permanentemente emprendedores de ideas e innovaciones de ese tipo que terminan cambiando el rumbo del planeta y nuestra vida también, ¿no? Y bueno, habría muchos más, podemos seguir hablando de eso. Martín, es cierto que la crisis multiplica el mercado, pero ¿no ocurre algo parecido a la historia de la vitrina rota de Bastiat Es en el decir, caso de la pandemia? sí, es decir, multiplica el mercado de las ideas, ¿sí? Es decir, como decía yo, quienes están discutiendo ideas son normalmente las élites. Esas élites pueden ser élites intelectuales, políticas, científicas, periodistas, etc. Ese es el mundo que día a día está como permanentemente dedicado a la discusión de las ideas. La mayoría de la población no necesariamente no participa de eso. Tiene sus propias actividades, está preocupado por su familia, por sus hijos, por su profesión, por su actividad, etcétera, etcétera, y no se preocupa o no se ocupa de estas discusiones de ideas. Ahora, lo que yo planteo es que cuando se produce una crisis, entonces una gran cantidad de gente que no se ocupaba de estos asuntos hasta el momento, ahora demanda una interpretación y una respuesta. Entonces se vuelve un demandante, si quieres así, en el mercado de las ideas. Y entonces esto hace explotar el tamaño de ese mercado, porque ahora tienes muchos más demandantes que antes no los tenías. Y por lo tanto, por supuesto que los emprendedores de las ideas van a reaccionar a eso y vas a tener a muchos también ofreciendo distintas interpretaciones para un mercado que ahora está ávido de saber qué es lo que está pasando. En ese sentido es que amplía al mercado. Gracias, Martín. Les recuerdo a quienes nos están viendo y escuchando que pueden dejar sus preguntas en los comentarios del post. Esas preguntas se las vamos a trasladar a Martín para que ustedes puedan participar en esta conversación. Martín, otra pregunta. Si el ingenio humano es nuestra mejor arma contra el coronavirus y nuestra mejor arma para la recuperación, ¿cuál es la kriptonita del ingenio humano? Tú dices, para interpretar la metáfora de los superhéroes, digamos, aquello que debilita o mata la innovación en ese sentido, Exacto. digamos. Bueno, por supuesto que todas aquellas trabas que impiden, frenan y perjudican a la iniciativa emprendedora y por lo tanto nos dejan sin esas innovaciones que estos emprendedores pueden llevar adelante y restringen entonces las posibilidades que ellos podrían estar brindándonos o las soluciones que nos podrían estar brindándonos a estos problemas. Es decir, si estamos en un mundo en el cual ser emprendedor es tremendamente costoso, difícil, etcétera, vamos a tener menos de esas soluciones. Viendo, por ejemplo,
Te voy a poner un ejemplo muy simple. Hay un indicador que realiza el Banco Mundial que se llama Haciendo Negocios, o Doing Business, que mide, entre otras cosas, por ejemplo, básicamente todas las trabas que puede haber para ser un emprendedor en 200 países, ¿no? Y una de ellas es cuánto tiempo tardas tú en tener un negocio legalmente establecido, cuántos trámites tienes que hacer y cuánto tiempo te tarda eso. Bueno, te puedo asegurar que tal vez en el país más pobre de América Latina, que es Haití, se requiere un total, no sé, como de 20 trámites distintos que tardas en hacerlo 140 días hábiles. Mientras que en Nueva Zelanda, que es el primer lugar, hay que hacer un solo trámite que se hace en medio día. Entonces ahí te das cuenta un poco cuáles son las barreras que existen para la actividad emprendedora en un caso y en el otro, y cómo van a florecer en aquellos ámbitos en los cuales tengan mayor campo para poder ejercer su creatividad y llevar adelante esos proyectos. Gracias, Martín. Tengo una pregunta de Christopher Bolaños vía Facebook. Y Christopher pregunta, ¿por qué cree que las celebridades son considerados como los intelectuales por muchas personas? ¿Por qué influencian tanto la opinión pública? Bueno, muy bien. La verdad, mira, de estos autores que yo mencioné, hay dos que plantean una metáfora acerca de este mercado de las ideas. Hayek planteaba que el mercado de las ideas es como un estanque, un pequeño lago en el cual cae una gota y se va expandiendo en círculos cada vez más amplios. Ese vendría a ser el mercado de las ideas. Van cayendo distintas gotas que se van ampliando en mayor o menor medida. Y Milton Friedman tenía otra imagen para esto, que era la de una pirámide, diciendo las ideas se originan en la punta de la pirámide y luego van bajando por escalones, digamos, cada vez más amplios hasta llegar a la base de la pirámide. Entonces, yo creo que efectivamente eso es una buena descripción. Esos personajes que son mencionados acá como divulgadores de ideas están en algún punto de esa pirámide. No son los que crearon la idea. La idea a lo mejor surgió de un premio Nobel de economía, qué sé yo, pero hay otros que de pronto son como grandes divulgadores que llevan el mensaje de un escalón de la pirámide hacia otro más amplio. Ese es el papel que cumplen. No, como te digo, no generan la idea original, pero son grandes transmisores de las ideas. Y bueno, de esos la verdad es que hay muchos y ahora además en este mundo en el cual tenemos una gran oferta de ideas a través de la web, entonces la verdad que hay muchos que cumplen ese papel. Gracias. Tengo una pregunta de Emil en Facebook y dice, ¿qué crees que hace atractiva una idea? ¿El fondo o la forma? ¿Qué crees que hace que la gente la siga compartiendo y propagando? Bueno, esa es una muy buena pregunta que agradezco. Yo creo que una idea se hace fuerte cuando apela a unos ciertos sentimientos que tenemos profundamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede preguntarse por qué las ideas socialistas siguen teniendo algún tipo de fuerza, teniendo en cuenta además que durante el siglo, digamos que las ideas socialistas no tienen ni un solo ejemplo exitoso para mostrar, digamos, porque todas las veces que ha sido aplicado ha terminado muy mal en dictaduras, en muertes, etcétera. Y sin embargo, hay jóvenes de pronto que se ven atraídos por esas ideas. Bueno, yo creo que es porque apela a una esto lo había mencionado Adam Smith, digamos, a un sentimiento de simpatía que tenemos hacia los demás, es un sentimiento
natural, si ustedes quieren, si quieres así, es algo que hace que el ser humano sea la especie más cooperativa entre todas las especies que hay en este planeta, y que apela a eso, y por lo tanto aquellas ideas que nos señalan eso como un objetivo, parecen ser como más atractivas que otras. Entonces, no es de extrañar de pronto que mucha gente, claro, a ver, pongámoslo en estos términos, Luisfi, la mano visible del Estado es visible, pero la mano invisible es invisible. Es más difícil de ver las soluciones de tipo orden espontáneo que las soluciones de tipo alguien va a hacer algo, el gobierno se va a encargar de esto o aquello. Entonces, ante esa preocupación que todos tenemos respecto de la simpatía en relación a los demás, que nos digan que el gobierno se va a encargar de eso parece como más visible que nos digan que va a haber un orden que efectivamente les va a solucionar esos problemas de una forma mucho más efectiva. Tengo otra pregunta desde Facebook. Esta es de Adriana Peralta. Y ella, la consulta es, en el mercado de las ideas en pandemia, ¿qué influye más en la solución económica a la pandemia? ¿Microemprendedores o grandes empresas? Bueno, yo creo que ambos, por supuesto, no descartaría ni uno ni otro. Yo creo que tenemos que generar un entorno en el cual se puedan desarrollar todo tipo de pequeños emprendimientos y al mismo tiempo que las grandes empresas puedan llevar adelante sus inversiones y tengamos en cuenta que a todos nos parecen simpáticos los pequeños emprendimientos, pero que una gran empresa también de pronto contrata gente de a cientos o de a miles, digamos, resuelve muchos problemas, ¿no es cierto? Así que yo creo que una cosa no quita a la otra. Simplemente hay que generar las condiciones para, y además, sobre todo, que eso en algunos países ocurre, hay que generar las condiciones para que aquellos que empiecen siendo pequeños empresarios, bueno, el día de mañana lleguen a ser grandes empresas. Digamos, en ese camino nos van a enriquecer a todos, digamos, y van a generar enormes oportunidades para que todos podamos prosperar. Otra pregunta desde Facebook, Martín. Esta es de Tomás Peláez y ¿se habla de cómo surgen las ideas o se expanden? ¿Cómo desaparecen las ideas y por qué? Bueno, está bien, es bueno eso. No sé si he pensado al respecto, pero es verdad que hay ideas que se vuelven obsoletas. En buena medida, en muchos casos, debo decir que el avance de la ciencia las vuelve obsoletas. Es decir, si te pones a pensar, no voy a ponerme a hablar ahora de ciencias como la medicina y todo eso, pero bueno, digamos que lo que va ocurriendo es que es un avance de la ciencia que hace que hay ideas que son superadas. Es decir, la idea de Ptolomeo de que la Tierra es el centro del universo y todo lo demás gira alrededor de la Tierra, fue una teoría que permitía explicar lo que se veía ahí en el cielo durante mucho tiempo. Pero de pronto apareció Copérnico y una teoría superior. Y dijo, miren, no, la verdad es que esta teoría de que no es la Tierra, sino que el Sol y la Tierra alrededor, etcétera, explica mucho más lo que vemos allá afuera de la teoría anterior. Y así es como van cambiando las ideas y hay teorías o ideas que se vuelven obsoletas, viejas. Antes a la gente había que curarlas sangrándolas. No sé si se acuerdan de eso. Era un remedio, sangrar a la gente. Tú estabas enfermo y venía el médico y te iban a cortar aquí la muñeca para sacarte sangre. Ahora cualquiera de nosotros, eso nos parece lo más ridículo que puede existir. Esa idea se ha vuelto absolutamente obsoleta porque en términos generales, digamos, y gracias al avance de la ciencia, bueno, hay
ideas o teorías que van quedando descartadas. Debo admitir también, en base a esta pregunta, que a veces en las ciencias sociales es más difícil que ocurra eso, es decir, se tarda más. Es cierto que vamos avanzando en la comprensión de cómo funciona la sociedad, los mercados, etcétera, pero parece más complicado. Las ciencias sociales en ese sentido son más complicadas porque es más difícil testear, digamos, sus conclusiones y por lo tanto no terminamos en definitiva muchos debates que deberían haber terminado hace décadas, ¿no? Como ocurre en el ámbito de otras disciplinas. En fin, acá es más difícil porque las ciencias sociales están manejando una enorme cantidad de variables y por esa razón es difícil decir, sí, esto ocurrió por tal cosa y no por otra. Pero, en fin, eso creo, ese debate intelectual va determinando entonces que ciertas ideas, la verdad, no se vuelvan obsoletas. Gracias, Martín. Una pregunta más. Esta es de Merly López vía Facebook. ¿Los emprendimientos que han tenido éxito ahora en pandemia tendrán éxito después de ella? ¿Qué hace que un emprendimiento sea sostenible después de una crisis? Bueno, sí, también es súper interesante porque todos vemos una cantidad de emprendimientos nuevos, ¿no es cierto? Es difícil saber a qué vamos a volver después de que esto termine, ¿no es cierto? Por ejemplo, típicamente el caso es todos los que han empezado a desarrollar algún emprendimiento de delivery, de llevar cosas de un lado al otro, de entregarlos en la casa, en fin, ¿cambiará eso cuando volvamos a la supuesta normalidad anterior o nunca vamos a volver? Bueno, yo creo que hay cosas que de pronto no han cambiado y se van a sostener. Hay cosas que hemos de pronto descubierto que podíamos hacer y que, bueno, ahora vamos a continuar haciéndolas así. Y hay otras cosas en las cuales no, regresaremos a como las hacíamos antes. Por ejemplo, digo, todo esto del manejo de estas reuniones que estamos teniendo ahora, antes de pronto eran reuniones todas presenciales, ahora hemos aprendido que podemos hacer estas reuniones virtualmente y bueno, probablemente esto siga así en el futuro. No del todo, porque también es cierto y todos valoramos el contacto presencial, digamos, y el estar en un mismo ámbito discutiendo ciertas ideas, o sea que creo que en buena medida vamos a volver a tener ese tipo de reuniones, pero el impacto que ha tenido en todas estas actividades online, en buena medida va a seguir reflejándose. Y así en otros ámbitos. Volveremos a los restaurantes, a juntarnos, a reunirnos, porque tenemos mucha necesidad de vínculo social, pero también vamos a aprovechar las ventajas de que de pronto un día te traigan la comida a tu casa o alguna otra cosa y todo eso se va a ver incorporado a nuestra nueva forma de vida. Una pregunta más y es de Nelson Quintanilla vía Facebook. Dice Nelson, en un mercado saturado de ideas con soluciones para la crisis que presentó el COVID, ¿cuáles crees que son las que más resaltan? Bueno, ya digo, yo creo que el tema es complejo, ¿no es cierto? Y hay muchos factores que están en juego para evaluar la situación en un país o en otro país. Desde mi perspectiva, lo que la opinión pública va a hacer es tomar algún indicador sencillo, ya que no podemos volvernos todos expertos en estadística. No va a ocurrir eso. Entonces, el general de la gente va a tomar algún dato simple. Yo no sé cuál es, pero digamos que sea muertos por millón o algo así. Y va en base a ese dato a determinar si, fíjate que fue mejor lo que hicieron
en Suecia o en Austria o en Turquía. Y de ahí va a sacar una conclusión, tomando algún dato simple. La verdad es que a lo mejor, no digo que sea lo correcto eso, porque como el tema es complejo, a lo mejor hay que tomar en cuenta, por supuesto, otras variables. Uno diría mínimamente que hay que tener en cuenta, bueno, está bien, esos resultados que tú me dices de muertos por millón, también a lo mejor habría que hacerlo muertos por millón en exceso de lo que normalmente ocurre, digamos, porque también hay normalmente muchos muertos de gripe común, digamos, ese tipo de cosas. Bueno, ok, está bien. Y también hay que sumarle el costo económico, ¿cierto? ¿Cuánto cayó la economía con un tipo de política o cuánto con otra? ¿Cuánto se afectó los ingresos de la gente? Es decir, el tema puede complejizarse mucho más, pero yo creo que la gente va a simplificar todo ese análisis. Esto seguirá siendo una discusión de expertos, pero la gente va a tomar uno o dos indicadores simples y con eso se va a sacar una conclusión acerca de esto funcionó o esto no funcionó. En fin, tal vez no es lo que hay que hacer, pero es lo que pienso que va a ocurrir. Martín, en términos de ingenio y empresarialidad, ¿qué hace de esta pandemia diferente, digamos, de la gripe española de 1918? Bueno, tal vez la globalización, digamos, inmediata, la extensión perdón, a casi todo el planeta. En ese momento la verdad es que vivíamos en un mundo que en buena medida tenía pocas trabas al movimiento de bienes y de personas entre países. Vivíamos todavía en una ola de globalización previa en la cual había bastante libertad para trasladarse de un lado para el otro. Pero al mismo tiempo había menos contacto por una cuestión de que no había la facilidad que existe actualmente de trasladarse de un lado al otro, de gente que pudiera llegar de Tailandia a Guatemala en un día. Eso no ocurría. Entonces, ahora sí, ahora hay bienes que se mueven de un lado para el otro, personas que se mueven de un lado para el otro con una facilidad mucho mayor, digamos, de lo que ocurría en ese entonces. Y eso creo que es lo que y le ha dado la diferencia. Y además, otra, obviamente también, es la que viene por el lado de las soluciones. El avance científico desde entonces hasta ahora hace que se pueda lograr, que es lo que estamos esperando ahora, una solución, en este caso, digamos, una vacuna contra la enfermedad, en un periodo que antes nunca hubiéramos esperado que eso ocurriera o que llevaba mucho tiempo. Ahora se ha avanzado tanto en esto que efectivamente vamos a poder tener, bueno, no una, sino varias o muchas vacunas contra esta enfermedad en tiempos impensados en otro momento. Gracias, Martín. Hay una pregunta más. Esta es de Raúl Contreras vía Facebook. Y dice, relacionado al mundo de las ideas, ¿qué es lo que más ha asombrado o apasionado a Martín a lo largo de su vida? Ay, eso está muy bien. Bueno, la verdad es que yo fui derivando, digamos, ¿sabes qué? Siempre he admirado aquellas personas que tenían una vocación desde muy pequeños. ¿Viste cuando te dicen que Mozart era un genio del piano a los 5 años? Y yo creo que a los 5 años, obviamente no tenía la menor idea de lo que era un piano, pero incluso a los 18, poca idea tenía de lo que realmente me interesaba o no me interesaba. Es decir, que no fui nada precoz en ese sentido. Pero sí, digamos, me fue llevando
la vida, a los temas que me interesaban y a las ideas que me interesaban, y ahí fui derivando, digamos, entonces hacia la economía y en general te diría hacia las ciencias sociales, porque uno quiere tratar de comprender, digamos, qué es lo que está ocurriendo en la sociedad y se da cuenta, como nos han dicho muchas veces nuestros maestros, digamos, un Mises, un Hayek, que no solamente hay que estudiar una sola disciplina, sino que como la sociedad es muy compleja, hay que tratar de extenderse a otras disciplinas. Hay que estudiar economía, pero también historia y ciencia política y filosofía, lo cual convierte esto en una tarea muy ardua, porque quiere decir que uno mira esas bibliotecas y dice, pero no voy a tener tiempo de leerme todo esto, lo cual es correcto, pero por lo menos saber que estamos enfrentando, digamos, o queriendo entender estos fenómenos complejos que en última instancia llevan esa pregunta que se hacían los filósofos ya, sobre todo los filósofos del iluminismo, que es ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Qué somos? ¿Somos cooperadores o somos depredadores, digamos? ¿Buscamos nuestro interés personal sin importarnos lo que le ocurre a los demás o no? Por el contrario, es cierto, buscamos nuestro interés personal, pero también tenemos esa empatía o simpatía hacia los demás. Y estos son los temas que han venido tratando muchos de los autores clásicos que nosotros rescatamos, ¿no es cierto? Que los David Hume, que los Adam Smith, ¿no es cierto? Por eso, en cierta forma, a veces lo que me pasa a mí es que para buscar nuevas ideas vuelvo a ellos, ¿no? Hay una frase que me parece siempre interesante que es, para novedades, los clásicos. Y en cierta forma es volver ahí porque ahí hay un tema que ha estado permanentemente en vigencia, que es tratar de entender al ser humano, cómo actúa y por lo tanto a partir de ahí, cómo puedo entender lo que ocurre en la sociedad. Gracias Martín. Hay una pregunta más de Nelson Quintanilla de nuevo y dice, ¿qué país será el primero en tener la vacuna contra el coronavirus? Bueno, no sé, no pienso tanto en términos de países. Me parece que acá lo que está en discusión más en todo caso es cuál es la empresa que efectivamente los tiene. No sé en qué país va a estar, pero hay muchas empresas que están atrás de esto, que han invertido y que se han lanzado, tirado de cabeza, digamos, a tratar de conseguir esa vacuna. No sé, va a haber varias que obviamente tal vez van a llegar a tener algún resultado y tendremos varias vacunas, no una, seguramente, porque tendrán distintas características químicas, etcétera, no son exactamente lo mismo. Así que yo supongo que en los próximos meses vamos a empezar a tener varias. Y lo que destaco de todo esto es los beneficios que genera la competencia. Porque acá tenés que se ha desatado una carrera para llegar hasta el final, que el final, ¿cuál es? Bueno, el final es conseguir esa vacuna. Y acá tienes una cantidad de empresas, 20, 30, 40, que se han lanzado de esa carrera, que están invirtiendo una cantidad de recursos, y más de uno de ellos va a llegar a la solución. Así que por suerte yo creo que esto en definitiva prueba las bondades de un sistema basado en la competencia. Porque por un lado vamos a tener una variedad, con lo cual después vamos a poder incluso determinar cuál es la que mejor funciona, cuál es superior y cuál a otras, etcétera. Y no, imaginemos si hubiera sido de otra forma, si hubiera sido todo esto, que hubiera sido un Estado que hubiera dicho, no, nosotros somos los únicos que investigamos la vacuna y vamos a poner todos los recursos acá, eso va a ser más eficiente, porque ahora en vez de que haya 20 investigando vacunas, mejor concentrar todo en uno solo, porque va a tener más recursos,
Y yo creo que eso es erróneo. Yo creo que el beneficio de lo que estamos viendo ahora es que tenemos una interesante competencia, todos están dispuestos a llevar adelante esto, porque imagínate en el mundo actual, con lo que ha ocurrido, aquella compañía, aquella empresa que efectivamente desarrolle la vacuna, va a tener una reputación, digamos, un aumento de su valor, básicamente por el prestigio que va a tener, que le va a garantizar, digamos, la venta de cualquier cosa por mucho tiempo. O sea que hay mucha motivación para poder obtener ese resultado, y creo que esa sana competencia nos va a dar varias soluciones, de las cuales veremos después cuál funciona mejor que otra. Gracias, Martín. Una pregunta más. Dale. ¿Es posible hacer una lista? Y por cierto, nos quedan solo 4 minutos, pero tenemos 3 preguntas más. ¿Es posible hacer una lista de las 5 cosas que los latinoamericanos deberíamos aprender de esta experiencia? Sí, pero yo diría, tal vez, lo voy a resumir en una sola, y que en última instancia todo lo que nos han dicho o lo que hemos aprendido en las ciencias sociales y en la economía es que el futuro y la prosperidad de nuestros países depende de la calidad de sus instituciones. Instituciones en términos de las reglas de juego. Quiere decir, cuando se respetan ciertas reglas de juego básicas, como es el respeto a los derechos individuales, a la propiedad, a la libertad de realizar intercambios y contratos, al tener una moneda estable, cuando una apertura para poder comerciar con quien se quiera comerciar, cuando se respetan esas instituciones básicas, entonces se generan procesos de progreso y de crecimiento que enriquecen a una sociedad y a todos sus miembros. O sea que yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Y si tuvieras 30 segundos en Facebook y en redes sociales para darle un consejo a los jóvenes que han vivido esta pandemia, ¿tienes alguno? Sí, 2, digamos. Uno, a ver en qué emprendimiento están pensando, porque todo esto abre, como ya han dicho en algunas de las preguntas acá, esto presenta oportunidades, hay que estar alerta, hay que estar viendo cuáles son las oportunidades que se presentan, y por otro lado, también hay que estar comprendiendo cómo funciona la sociedad, estudiando y profundizando en esas ideas que nos permiten contribuir luego a un cambio de la sociedad, en el sentido de que desate algún proceso de progreso que nos beneficie a todos, ¿no? Esta es una pregunta relacionada, y si la pudieras contestar en 15 segundos sería genial. Si uno tiene una idea, y la pregunta es de Mario Hernández vía Facebook, si uno tiene una idea o propuestas de un negocio, ¿por qué los gobiernos no lo apoyan? Sería lo peor que te podría ocurrir, que los gobiernos lo que no tienen que molestarte en el desarrollo de esa idea. Después que te apoyen, en realidad los que te tienen que apoyar son los inversores, que ven ese proyecto y dicen, este es un buen proyecto y yo voy a poner mi dinero aquí. Pero el gobierno, lo único que le tenemos que pedir es que no estorbe, que no haga sombra, digamos, a este tipo de iniciativas, y eso va a ser su principal contribución. Gracias, Martín, por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros. Un placer, un placer haber estado con ustedes. Y al público que nos acompaña, le cuento que la próxima conferencia es el jueves 29 de octubre a las 6 p.m. hora de Guatemala. Los conferencistas son Emma García Prieto de Creo El Salvador, Elena Toledo de la Fundación Eleuthera en Honduras y Fernando Orellana Huer de Guatemala. La moderadora es Adriana Peralta del Centro Henry Hazlitt en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cuál es el tema? El tema es Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Qué país ha sido más libre durante la pandemia? Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este análisis sobre el panorama luego de la pandemia. Síganos en las redes sociales del Centro Henry Hazlitt
Y para más información puede visitar chh.ufm.edu. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.